nombre es Cecilia Sánchez Rodríguez, soy integrante del equipo número 4 de la materia de Ingeniería Económica. Hoy hablaré del tema 4.1, que son los proyectos del sector público. Y bueno, un proyecto del sector público son aquellos instrumentos de intervención del Estado en aquellas áreas en las que corresponde su misión y su naturaleza. Existen diferentes tipos, dentro de ellos y en primera instancia tenemos protección. Esto se lleva a cabo mediante servicios militares, protección contra incendios y el sistema judicial, entre otros. En segunda instancia tenemos el desarrollo cultural. Esto se logra mediante instituciones educativas, recreativas e históricas o instituciones o preservaciones similares a estas, entre otras. En tercer lugar tenemos los servicios económicos. Aquí se incluye el servicio de transporte, generación de energía y la creación de programas de financiamiento para viviendas. Y por último tenemos los recursos naturales. Podrían incluir la administración de zonas silvestres, el control de la contaminación y por otra parte el control de inundaciones. Dentro de esta división existen proyectos con propósitos múltiples. Estos proyectos se diseñan a fin de que puedan ayudar a más de un propósito con el objetivo de que se pueda lograr una mayor economía global. Un ejemplo de este puede ser la creación de autopistas. Lo que ayuda a esto es a conectar a diferentes lugares de un estado y los beneficios que se obtienen de esta es de que se optimiza el tiempo, se maximizan recursos y aumenta el turismo y de igual manera o por obvias razones se aumenta el comercio. La fuente de financiamiento para este tipo de proyectos, la primera de ellas es la tributación. Dentro de esta entran las ventas, los bienes y los impuestos sobre la renta. La segunda es mediante emisión de bonos y pagarés. La tercera es mediante préstamos, pagos directos, subsidios y comisiones. La última es acopios de fondos, incluye actividades generadoras de ingresos. Y por último, y para concluir, quiero comentar que existe un método para el cual se pueden evaluar este tipo de proyectos, el cual es el método del análisis del costo-beneficio, del cual se va a hablar más a continuación. Y bueno, eso es todo lo que yo puedo compartir. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Ruiz Cruz Betsabe y les voy a hablar sobre el análisis beneficio-costo de un solo proyecto. Este es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo proyecto, sino también como inversiones que pueden hacer en un negocio, tales como el desarrollo de un nuevo producto o la adquisición de una nueva maquinaria. La relación de beneficio-costo, también conocida como índice neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos, el BAI, entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales, que es el BAC, de dicho proyecto. Bueno, la fórmula es BC igual a BAI sobre BAC. Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la relación costo-beneficio sea mayor que la unidad. Esto es decir, beneficio-costo tiene que ser mayor a 1 para que pueda ser rentable. Para eso se necesitan hallar y analizar la relación de costo-beneficios con los siguientes pasos. El primero es hallar costos y beneficios. En primer lugar, hallamos la proyección de los costos de inversión o costos totales y los ingresos totales netos o beneficios netos del proyecto o negocio para un periodo de tiempo determinado. El segundo son convertir costos y beneficios a un valor actual. Debido a que los montos que hemos proyectado no toman en cuenta el valor del dinero que el tiempo, hoy en día pues tendrían otro valor, debemos actualizarlos a través de una tasa de descuento.
El tercero es hallar la relación costo-beneficio. En este dividimos el valor actual de los beneficios entre el valor actual de los costos del proyecto. En el cuarto es analizar la relación de costo-beneficio. Si el valor resultante es mayor que 1, el proyecto es rentable. Pero si es igual o menor que 1, el proyecto no es viable, pues significa que los beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión o los costos totales. Y para el quinto paso, que es el último, es comparar con otros proyectos. Si tendríamos que elegir entre varios proyectos de inversión teniendo en cuenta que el análisis costo-beneficio, elegiríamos aquel que tenga la mayor relación costo-beneficio. Bueno, yo les voy a explicar un ejemplo. Supongamos que tengamos que determinar si nuestra empresa seguirá siendo rentable. Para ello decidimos analizar la relación costo-beneficio para los próximos 2 años. La proyección de nuestros ingresos al final de los 2 años es de 300,000 pesos, esperando que una tasa de rentabilidad sea del 12% anual, tomando como referencia la tasa ofrecida para otras inversiones. Pensamos invertir en el mismo periodo 260,000 pesos, considerando una tasa de interés del 20% anual. Esto tomando la tasa de intereses bancarias. Hallando el beneficio costo con la fórmula, tenemos que 300,000 sobre multiplicando a 1 más el punto 12, que es de la tasa ofrecida para otras inversiones, esto elevado al cuadrado, sobre los 260,000 pesos, igual sobre multiplicando 1 más el punto 20, que es la tasa de intereses bancarias, al igual manera sobre elevado al cuadrado, dándonos de resultado para los 300,000 pesos es de 239,158.16 sobre 180,555.55, teniendo como un beneficio costo de 1.32. Nos damos cuenta que el costo-beneficio es mayor que 1. Podemos afirmar que nuestra empresa seguirá siendo rentable por los próximos 2 años. A modo que la interpretación de resultados, podemos decir que por cada peso que invertamos en la empresa obtenemos 0.32 pesos. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Iván Rodríguez López y formo parte del equipo 4 en la materia de economía. Hoy me tocó platicar un poquito acerca del tema 4.3, que vendría siendo la selección de alternativas mediante el análisis beneficio incremental. Vamos a platicar un poquito sobre la razón beneficio-costo. En primer lugar, este tema se considera el método más fundamental para cubrir obras y proyectos en el sector público. Primeramente vamos a identificar 3 cosas, que son los costos, los beneficios y nuestros contrabeneficios. Por ejemplo, los costos que llevará el proyecto desde que inicia hasta que finaliza, los beneficios de dicho proyecto y los contrabeneficios, que vendrían siendo las pérdidas y cosas que no benefician al proyecto. La razón beneficio-costo incluye los costos de mantenimiento y los gastos de operación que llevará la obra. Una vez que las cantidades están expresadas en términos y en valor monetario, habrá ciertas modificaciones. Por ejemplo, como ya se considera desde antes, el valor de salvamento está incluido como una pérdida en un valor negativo. Obviamente la razón beneficio-costo se modificará y producirá un valor diferente al que ya arrojamos. Por ejemplo,
Sucede que en los valores negativos están cotizados dentro del proyecto, pero como gastos y costos de operación. Y esto generalmente no influye para tomar las decisiones de aceptar o rechazar dicho proyecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josco Rosa Domínguez y les voy a mostrar algunos ejemplos sencillos de la alternativa mediante el análisis del beneficio sobre costo incremental. Em, bueno, para analizar este tipo de ejercicios se ocupa la toma de valores de mayores, menores o iguales, en donde el beneficio sobre el costo mayor a 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos. Entonces, el proyecto es aconsejable. Cuando el beneficio sobre el costo es igual a 1, pues significa que, pues en tablas, ¿no? Que los ingresos son iguales a los egresos, entonces el proyecto es indiferente, o sea, pues puede ser, pues, que no tenga ni un beneficio, pues, y el beneficio sobre el costo menores a 1, pues implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces pues no es aconsejable el proyecto, ¿no? Y todo eso. Bueno, y pues la principal regla de la elección para la razón de beneficio sobre costo incremental es si el beneficio sobre costo incremental mayor o igual a 1, se elige la alternativa de mayor costo, debido a que pues, el costo adicional es justificable en términos económicos. Pues en sí, pues obviamente va a decir que tienes una mayor, pues sí tienes un beneficio que se pueda dar, ¿no? Mediante los intereses sobre los años que tomas, sobre el monto inicial y sobre los costos de mano de obra. Y sobre el beneficio sobre el costo incremental, pues si es menor que 1, se elige una alternativa de menor costo. Bueno, en sí, para poder formular un ejercicio, pues se ocupan las 4 fórmulas, ¿no? El cálculo de la razón de beneficio sobre el costo, que es el beneficio menos el beneficio negativo sobre costos menos el valor de salvamento. Esa es una primera fórmula, ¿no? Entonces, aquí en el de C es igual a B a entre corchetes. Ese es para sacar el valor de salvamento. Ahora sí que en un momento les voy a mostrar de cómo se desarrolla esa fórmula. En el cálculo de la diferencia de beneficio del costo es beneficio netos menos costos netos. Y aquí, pues obviamente, al igual como en el primero, que si es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1, aquí también tiene como una pequeño, pues texto, ¿no? Que dice si es aceptable o no. Pero igual, de tal forma, igual se los voy a explicar. Que es beneficio menos costo mayor a 0, el proyecto es aceptable. Beneficio menos costo igual a 0, pues el proyecto es indiferente, igual forma. Y el beneficio menos costo menor a 0, el proyecto pues simple y sencillamente no es aceptable. La última fórmula, que es el cálculo de la razón de beneficio sobre el costo modificado, pues es el beneficio menos beneficios negativos menos costos de mano de obra sobre inversión inicial menos el valor de salvamento. Le digo como C es igual a BA, esa es la fórmula del valor de salvamento, que enseguida se lo voy a explicar. Aquí voy a empezar con un ejemplo 1, sencillo igual. Me dice que las fundaciones FUNES, una organización de investigación educativa sin ánimo de lucro, está contemplando una inversión de 1.500.000 en becas para desarrollar nuevas formas de enseñar a la gente la base de una profesión,
las becas se extenderán durante un periodo de 10 años y crearán un ahorro estimado de 500,000 anual en salarios de facultad, matrículas, gastos de ingresos de estudiantes y otros gastos. La fundación utiliza una tasa del 6% anual sobre todas las becas otorgadas, puesto que el nuevo programa será adicional con la actividad en marcha. Se ha estimado que se retirarán 200,000 de uno de los fondos de otro programa para apoyar esta investigación educativa para hacer exitoso el programa. La fundación incurriría en el gasto de operación anual de 50,000 pesos, 50,000 de un propuesto regular de mantenimiento y operación. Utilice 3 de los métodos de análisis para terminar el programa si justifica durante el periodo de 10 años. Bueno, pues los datos como vimos en el anterior diapositiva, la inversión inicial es de 1,500,000, el ahorro anual es de 500,000, los retiros de fondo del programa son 200,000 y los gastos de operaciones anuales son de 50,000 a un periodo de 10 años con el interés de 6%. Bueno, entonces lo fui dividiendo por pasos y para mostrarle cada fórmula. El paso 1 pues es poder sacar el valor del salvamento. Como le digo, el valor de salvamento es esa fórmula, la de BA sobre por I más 1 más I, subíndice N, entre de 1 más I, subíndice N, menos 1. Y aquí va el ejemplo, sustituido. La C es igual a 1,500,000, que es la inversión inicial, se podría decir, por 0.06. 0.06 es la división de 6 entre de 100, que es el valor en porcentaje, más por 1 más 0.06 elevado a la n, que son el tiempo en que, el periodo pues, sobre 1 más 0.06 elevado a la 10 menos 1. Y pues resolviendo este problema, este ejercicio, me da un porcentaje de un resultado de 203,801.9358. Ese es el valor de salvamento. Ahora bien, el cálculo de razón del beneficio sobre costo. Aquí va, son beneficios sobre costo, que es los 500,000, que es el ahorro, menos los 200,000, sobre el 203,801.9358, que es el valor de salvamento, que da 1.47, 20, 17, 42. ¿Qué quiere decir esto? Pues es mayor que 1. Entonces el proyecto pues se podría decir que sí es aceptable, ¿no? Y entonces ya como paso 5 le puse que el cálculo de la razón de beneficio sobre costo modificada. Igual, le puse la fórmula, que es el beneficio sobre costo modificada de beneficios menos beneficios negativos menos costos de mano de obra sobre inversión inicial menos valor de salvamento. Aquí ya está sustituido y le puse los 500,000 menos 200,000 menos 50,000 pesos, menos 50,000. Y pues este es el resultado sobre 203,801.9358. Y me da un resultado de 1.226681.184. Igual forma, el proyecto es mayor a 1, entonces quiere decir que es aceptable. Y ya por último, el costo de diferencia menos el costo de diferencia de beneficio menos costo. Aquí pues vas a ver cuál es, si el proyecto pues también de tal forma es aceptable. Entonces son los 500,000 menos los 200,000 menos 203,801.9358 más 50,000. De tal forma que me sale 146,198.0642. Entonces, pues es mayor que 0.
Entonces es un proyecto, pues, como lo dice, ¿no? Es aceptable. El siguiente ejercicio, pues, es de una forma negativa, al contrario, que el proyecto, pues, no sea aceptable o no sea, pues, no sea un buen proyecto para poder desarrollarlo. Aquí, la Fundación Ford está contemplando una asignación de 15 millones de dólares en becas a escuelas preparatorias públicas para desarrollar nueva fórmula de enseñar fundamentos de ingeniería, que preparará los estudios para su ingreso a la universidad. Las becas se otorgan por un periodo de 10 años y generan un ahorro estimado de 1.500.000 anuales. En los salarios de personal docente y otros gastos relacionados con los estudiantes, la fundación, la fundación utiliza una tasa de rendimiento de 6% anual para las becas otorgadas, puesto que el nuevo programa compartirá fondos con ciertas actividades en curso. Se ha estimado que destinará 200.000 para el apoyo de dichas actividades para hacer exitoso el programa. La fundación incluirá el gasto de operación anual de 500.000 de un presupuesto regular de mano y obra. Emplee el método de BC para determinar proyectos de becas o justificación en términos económicos. Bueno, pues la inversión inicial de igual forma son 15 millones. El ahorro anual es de 1.500.000. Los retiros a otros programas son 200.000. Los gastos de operación son 500.000. De igual forma a un periodo de 10 años y un interés de 6%. Inversión inicial, ahorro anual. Ok. Bueno, aquí ya no les puse las fórmulas. Ya lo hice un poco más directo. Que es la inversión inicial. Son 15 millones. Igual de un 0.6%, que es la división de 6 entre de 100. Por 1 más 0.06 elevado a la 10, que es el periodo. Sobre 1 más 0.06 elevado a la 10 menos 1, que me da un resultado de 2.038.019.36. Entonces, para sacar la razón de beneficio del costo, sacamos que es el beneficio, que es 1.500.000, menos el ahorro, menos, no, menos para las otras empresas, o son como un pequeño apartado. Sobre los 2.338.019.36, que es el valor de salvamento, menos los 500.000, que es el del mano de obra. Es igual a 0.84524293. ¿Qué quiere decir esto? Pues es menor a 1. Entonces el proyecto, pues, se puede decir que no es aceptable. Y en la razón de beneficio del costo sobre el costo, el beneficio sobre el costo modificado, que es igual a 1.500.000 menos los 200.000 menos los 500.000, sobre los 2.038.019.36, que me da un valor de 0.39253792. De igual forma, es menor a 1, como los vimos en los parámetros. Menor a 1, entonces el proyecto se podría determinar que no es aceptable. Y por último, la diferencia de beneficio sobre costo, que es la de 1.500.000 menos los 200.000 menos los 2.038.019.36 menos los 500.000. Me da un valor ahí, no sé, no lo alcanzo a ver, pero es un valor negativo. Creo que da menos 200. A ver, son los 1.500.000, 3.500.000 son 1.300.000 menos 2.038.019 menos 500.000 36 menos 3.
Ajá, me da menos 238.019.36. Entonces, ahí dice que beneficio menos costos es menor a cero. El proyecto pues no es aceptable. Como le digo, reiterando las pequeñas fórmulas que les había presentado. Bueno, eso sería todo. Y pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, mi nombre es Giovanni Sánchez Calderón. Me tocó el tema 4.4, análisis beneficio-costo incremental de alternativas mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que cuando la selección de la alternativa impide la aceptación de otras alternativas, estas se denominan mutuamente excluyentes. Y para hacer esto se analizan dos casos. En el primer caso es que si hay los fondos suficientes para aprobar las diferentes alternativas que hay. En contra, el no hacer nada, que ese es como que un punto fuerte a través de que se compara. Y fue de que un ejemplo es, por ejemplo, de que una ciudad quiere construir unas presas para evitar inundaciones. Y para eso se toma el primer caso, donde hay los fondos suficientes para construir las suficientes presas de diferentes pues empresas que están dando el proyecto, y es cuando se se analiza el costo-beneficio de qué pasa si hay suficientes fondos para costear todas las presas y así evitar inundaciones, catástrofes, y qué tanto conviene invertir más en las presas que en pagar los daños de alguna inundación. Esto conforme al caso donde sí existen los suficientes fondos para hacer todas las presas en este ejemplo. Y por otra parte, cuando es un fondo limitado y se tiene entre varias alternativas, se elige cuál tiene mejor costo-beneficio. Este quiere decir de que entre todas las que hay, solo podemos elegir a una, o el no hacer nada. Pero obviamente el no hacer nada no es una opción en este caso. Y en este caso en particular de las presas, se da a elegir de las diferentes pues, empresas que lo ofrecen, esta construcción, cuál de todas conviene más, cuál, no sé, es más duradera, dependiendo la construcción, y así se van dando las cosas. Y para esto se dice que el criterio es el mismo usado para su evaluación de la tasa de retorno, excepto el valor de costo-beneficio incremental debe ser mayor que 1. Esto se selecciona el proyecto que tenga un beneficio-costo, por decir, incremental igual mayor a 1 y que requiera la mayor inversión justificada. Y pues este es mi tema.